Canuto el Santo fue un rey de Dinamarca a finales del siglo XI. Un gobernante ambicioso buscó fortalecer la monarquía danesa y restaurar el imperio del Mar del Norte, que una vez fue forjado por su tío abuelo, Canuto. El Grande, viendo a Guillermo el Conquistador como un usurpador sin derecho legítimo al trono inglés, Canuto lanzó varias incursiones contra Inglaterra en un esfuerzo por afirmar su influencia. Un devoto partidario de la Iglesia Católica Romana, Canuto estaba profundamente comprometido con la reforma religiosa, pero esta misma devoción finalmente contribuyó a su caída. Insistió en la estricta recaudación de diezmos o impuestos eclesiásticos, una política que resultó profundamente impopular entre sus súbditos. Al otorgar al clero mayor autoridad para gravar y multar a los campesinos en las tierras de la iglesia, alejó aún más al pueblo común. Estas quejas en las montañas causaron un levantamiento campesino a inicios de 1086. La turba de campesinos persiguió a Knut hasta una iglesia. Sin embargo, pronto la asaltaron y lo mataron, poniendo fin a su reinado de manera violenta. Knut más tarde se convirtió en el primer rey danés en ser canonizado. A principios del siglo XII, la Iglesia Católica Romana lo declaró santo y lo reconoció como el santo patrón de Dinamarca. Esta es su historia. Knut nació en el año 1042 como uno de los muchos hijos de Sweyn II Estridsson. Su madre era una amante desconocida. Sweyn mismo era hijo de Ulf Thorgilsson, el jarl danés y regente que había gobernado Dinamarca en nombre de Knut. La madre del gran Sweyn era Estrid Svensdatter, quien era hija de Sweyn Barbafalca. A través de este linaje, tanto Knut el Santo como su padre, Sweyn, estaban conectados con la antigua dinastía gobernante por la línea materna. Con la muerte de Harta Knut, hijo de Knut el Grande, esa línea real había llegado a su fin, sumiendo a Escandinavia, particularmente a Noruega y Dinamarca, los restos del imperio del Mar del Norte. En períodos de conflicto y guerra no se tiene registro de los primeros años de Knut el Santo. Aparece por primera vez en los registros históricos en el año 1069, participando en la incursión de su padre, Sweyn, en Inglaterra en 1066. Guillermo, duque de Normandía, venció a los anglosajones en Hastings y se convirtió en Guillermo el Conquistador, y poniendo fin a la larga línea de reyes anglosajones y vikingos daneses que alguna vez gobernaron Inglaterra. Sin embargo, la nobleza anglosajona se negó a someterse a la autoridad de Guillermo, levantándose repetidamente en rebelión. Su resistencia encendió la conquista normanda de Inglaterra, uno de los episodios más sangrientos en la historia de la nación, con Inglaterra sumida en el caos. El rey Sweyn de Dinamarca aprovechó la oportunidad. En el año 1069 lanzó una flota de invasión, cuya fuerza se estima entre 240 y 300 barcos largos. La fuerza había sido reclutada no solo en Dinamarca, sino también en Noruega, Frisia y Sajonia. Y no fue dirigida por Sven él mismo, sino por sus hijos Harold Hen y Canuto el Santo. Los daneses navegaron hacia el Humber, donde lograron un desembarco exitoso y se les unieron varios líderes ingleses, incluyendo a Wulfthilf Gospatrick y Edgar el Ætheling, un aspirante al trono inglés. Según la crónica anglosajona, estos nobles estaban acompañados por toda la gente del país. Sugiriendo un levantamiento generalizado en Yorkshire, la fuerza anglo-danesa combinada marchó hacia York cabalgando y marchando con gran entusiasmo. Derrotarían a la guarnición normanda en batalla abierta y luego capturarían la ciudad. Guillermo, quien se encontraba en el bosque de Dean cuando recibió noticias de la invasión, marcharía hacia el norte de inmediato. Al enterarse de la llegada de Guillermo, los daneses abandonaron York, ya sea retirándose a sus barcos o estableciendo una línea defensiva a lo largo del Humber. Guillermo expulsó a parte del ejército danés de Lindsey y para Navidad ya había recuperado York. Después de las fiestas desató una campaña brutal conocida como la devastación del norte de Northumbria. La región más al norte de Inglaterra fue devastada, se incendiaron campos y pueblos. El hambre se extendió tanto que algunas personas recurrieron al canibalismo y se estima que unas 100.000 vidas se perdieron debido a la furia de Guillermo. Los daneses finalmente llegaron a un acuerdo con Guillermo a cambio de un gran pago
y el permiso para mantenerse saqueando la costa este. Se retirarían de Inglaterra la primavera siguiente. Sin embargo, en la primavera del año 1070, Sven Estridsson se unió personalmente a la flota. El rey Sven llegaría con su ejército a la isla de Ely. La crónica anglosajona informa que los ingleses de todas las tierras pantanosas vinieron a encontrarse con él, pensando que seguramente conquistarían toda la tierra. Entre ellos estaba Hereward, un hombre de Lincolnshire que lideró a un grupo de hombres en el saqueo de la abadía de Peterborough. Ese verano, Sweyn y Guillermo llegaron a otro acuerdo, cuyos términos se desconocen, aunque casi con certeza implicaban un segundo pago, después del cual Sweyn regresó a Dinamarca. Su hijo, el príncipe Knut, también regresó a casa. En el año 1075, varios condes conspiraron en el banquete de bodas de Ralph de Gael para levantar una rebelión contra el rey Guillermo. Según Orderic Vitalis, sus quejas incluían el hábito de Guillermo de eliminar cualquier amenaza real o sospechosa a su autoridad. Después de la boda, cada señor regresó a su propio condado y se enviaron emisarios a Dinamarca para buscar ayuda. Una flota danesa de 200 barcos comandada por el hijo de Sweyn, Canuto el Santo, zarpó hacia Norfolk. Sin embargo, al llegar, descubrieron que ya era demasiado tarde. La rebelión ya había colapsado. Por lo tanto, los daneses se dirigieron hacia el norte, devastando la costa de Lincolnshire y saqueando York antes de volver a dirigirse al sur y poner rumbo a Flandes. Sus líderes evidentemente reconocieron que, sin el apoyo inglés, su fuerza era demasiado pequeña para lograr algo más. El rey Sven de Dinamarca murió en 1076. Era conocido como el padre de los reyes, ya que 5 de sus 15 hijos llegarían a gobernar Dinamarca. Tras la muerte de Sven, su hijo Harald Hen fue elegido rey. Harald juró lo que se conoció como las leyes de Harald, comprometiéndose a mantener el orden legal establecido. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la oposición de varios de sus hermanos, probablemente incluyendo a Knut, quienes buscaron el apoyo del rey Olaf III de Noruega. El papa Gregorio VII intervino, aconsejando a Olaf que permaneciera neutral y exhortando a Harald a compartir el poder con sus hermanos. A pesar de este consejo, Knut se exilió en Suecia y es posible que haya participado en una resistencia activa contra su hermano Harald. Sin embargo, el 17 de abril del año 1080, Harald murió y Knut lo sucedió como rey de Dinamarca. Al ascender al trono, Knut se casó con Adela, la hija del conde Roberto I de Flandes. La pareja tuvo un hijo, Carlos, que nació en el año 1084. Knut demostró rápidamente ser un rey muy ambicioso y profundamente devoto. Fortaleció la autoridad de la Iglesia en Dinamarca y otorgó generosos regalos a las instituciones eclesiásticas, reforzando su reputación como defensor de la fe. Su determinación de reforzar la recaudación de diezmos reflejaba aún más su compromiso de elevar a la Iglesia, una institución que a cambio se convirtió en un poderoso aliado para fortalecer su propia autoridad. En mayo del año 1085, Canute emitió una carta de donación a la aún inconclusa Catedral de Lund, otorgándole extensas tierras. Al mismo tiempo, fundó la Escuela Catedralicia de Lund. Gran parte de la tierra que donó había llegado a su posesión como pago por el perdón de forajidos. Al clero de Lund se le concedieron derechos ampliados sobre estas propiedades, incluyendo la autoridad para cobrar impuestos y multar a los campesinos locales. Sin embargo, Canute conservó sus prerrogativas reales, el poder de perdonar a los forajidos, imponer multas a quienes no respondieran a su llamado a la guerra y exigir transporte para su séquito. Su reinado se caracterizó por esfuerzos enérgicos para consolidar el poder real en Dinamarca, restringiendo a la nobleza y obligándola a acatar la ley. Emitió decretos reclamando la propiedad de tierras comunales, los bienes de los naufragios y las propiedades de extranjeros o de quienes no tuvieran herederos. También promulgó protecciones para los siervos liberados, los clérigos extranjeros y los comerciantes visitantes. Sin embargo, estas medidas provocaron resentimiento entre sus súbditos, quienes no estaban acostumbrados a que un rey ejerciera poderes tan amplios o interviniera de manera tan directa en sus asuntos cotidianos.
Sin embargo, las ambiciones de Knut no eran solo domésticas. Como bisnieto de Knut el Grande, quien había gobernado Inglaterra, Dinamarca y Noruega hasta el año 1035, Knut el Santo creía que la corona de Inglaterra le pertenecía por derecho y consideraba a Guillermo el Conquistador como un usurpador. En el año 1085, apoyado por su suegro, el conde Roberto de Flandes, y por el rey Olaf III de Noruega, Knut se preparó para invadir Inglaterra. Guillermo, sin embargo, era un rey y guerrero experimentado. Los rumores de la invasión planeada pronto llegaron a él y se preparó para defender su reino. La crónica anglosajona registra este año. Se decía y se informaba como cierto que Knut, el rey de Dinamarca, hijo del rey Sweyn, venía aquí, y que tenía la intención de conquistar esta tierra con la ayuda de Roberto, el conde de Flandes, cuya hija había desposado. Cuando el rey Guillermo, que entonces estaba en Normandía, escuchó esto, se apresuró a venir a Inglaterra con un gran ejército, uno que nunca antes se había visto en esta tierra. La gente se preguntaba cómo el país podría alimentarlos, pero el rey confió a sus soldados a sus súbditos en toda la nación, y ellos los mantuvieron, cada uno según la tierra que poseía, y el pueblo sufrió mucho. Ese año, porque el rey ordenó que el campo cerca del mar fuera devastado para que, si sus enemigos desembarcaban, no encontraran nada que saquear. Con Guillermo completamente preparado para la invasión amenazada y con la región costera de Inglaterra despojada de cualquier cosa que valiera la pena saquear, Knut enfrentaría enormes dificultades para desembarcar a sus fuerzas. Guillermo comandaba un vasto ejército que, según la crónica anglosajona, era el más grande que Inglaterra había reunido jamás. Sin embargo, el ejército danés estaba compuesto en su mayoría por campesinos que necesitaban regresar a casa para la cosecha. Cansados de la larga espera, eligieron al hermano de Knut, Olaf, para presentar sus quejas. Esto despertó las sospechas de Knut y mandó arrestar a su hermano Olaf y enviarlo a Flandes. Al mismo tiempo, Knut estaba preocupado por la amenaza inminente que representaba Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con quien tanto Dinamarca como Flandes mantenían relaciones tensas. Temiendo un ataque de Enrique, Knut dudó y pospuso la campaña en Inglaterra. A medida que pasaban las semanas, los guerreros regresaron a casa para atender sus campos, y la que alguna vez fue una flota formidable nunca zarpó antes de que pudiera ser convocada de nuevo. Un levantamiento campesino estalló a principios de 1086 en la región donde residía Knut. Varios campesinos se habían resentido por los altos impuestos que él imponía, y muchos más estaban enfurecidos por las multas impuestas a quienes habían abandonado su ejército para salvar sus cosechas. A sus ojos solo tenían dos opciones: el castigo del rey o el hambre para sus familias. Obligado a huir, Knut se retiró a Odense, la ciudad más grande de la isla de Fionia. Él y sus hombres leales buscaron refugio dentro de la iglesia de madera del priorato de San Albán, pero los rebeldes pronto irrumpieron en el santuario y estalló una lucha brutal. Según la leyenda, Knut recibió los sacramentos de la reconciliación y la Sagrada Comunión, y perdonó a sus enemigos antes de que ellos lograran entrar. Los atacantes primero intentaron incendiar la iglesia y derribar sus puertas, pero cuando estos intentos fallaron, treparon por las ventanas para alcanzar a los que estaban dentro. Arrodillado ante el altar, con solo 17 hombres aún a su lado, Knut aceptó su destino. Fue defendido por sus hombres y por su hermano, Benedicto, hasta el final. El rey fue abatido por una lanza que le atravesó el costado o el abdomen. Al terminar su reinado, todos los miembros del séquito del rey fueron asesinados, y luego fue sucedido por su hermano Olaf tras su muerte. El martirio de Knut y su firme apoyo a la iglesia rápidamente lo elevaron al estatus de figura sagrada. Durante el reinado de Olaf, Dinamarca sufrió una devastadora pérdida de cosechas, ampliamente considerada como un castigo divino por el asesinato sacrílego del rey. Pronto siguieron reportes de milagros en la tumba de Knut, y los esfuerzos para asegurar su canonización comenzaron, incluso antes de que terminara el gobierno de Olaf. El 19 de abril del año 1101,
Knut el Santo fue canonizado siendo el primer danés en recibir la santidad. Durante siglos el reinado de Knut ha tenido varias interpretaciones. Para algunos, fue un gobernante duro y violento que oprimió a su pueblo. Para otros, fue un rey estricto pero justo, ferozmente devoto de la Iglesia Católica Romana e inquebrantable en su búsqueda de la rectitud, incluso a costa de su propia vida. Quiero dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros, su contribución es valiosa para la continuidad del canal y les aprecio muchísimo a todos. Un especial agradecimiento a Juan Seitz. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.